En cuanto a lo económico solamente, ¿En cuanto a qué? en cuanto a lo económico solamente, Y lo económico es lo más visible, hay otros o sea, sostenimientos. del PBI se saca y se destina ese recurso económico. Claro, exactamente, del Claro, presupuesto nacional. Después, el claro, 25 de mayo, vamos al Te Deum, por ejemplo, va el presidente al Te Deum. Esas son sí. otras manifestaciones, creo yo, de sostenimiento del culto. Pero bueno, listo, vuelvo. Vamos al fallo. Vamos a ver si avanzamos rápidamente con el fallo después de todo este cuadro de situación y del amicus presentado por nuestra universidad en representación del CIN. Bien, vamos a hacer un paneo rápido del fallo mayoritario. Como dijo la compañera que presentó someramente, porque después se le apagó la cámara, voto de Lorenzetti, Hayton de Nolasco y Maqueda, con una disidencia parcial del juez Rosati, con lo cual tenemos 3 votos y medio, llamémosle, o 3-1, porque la disidencia no suma, dijimos. ¿Y qué nos está faltando? A ver, Lorenzetti, Hayton, Maqueda, Rosati. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Quién no votó? Rosenkrantz. Rosenkrantz, perfecto, Rosenkrantz. Esta sentencia 2017, o sea que ya era presidente del tribunal y no votó, por alguna razón se habrá excusado o lo habrán recusado. ¿Es salteño Rosenkrantz? No, me parece que no. No es salteño. Bien, vamos a la sentencia. Entonces, empieza hablando de neutralidad, ¿sí? Neutralidad religiosa. No de laicidad, sino de neutralidad, porque es la posición del Estado. El Estado es neutro frente a las religiones, a pesar del artículo 2. Esto dice la Corte. Y junto con eso, de no preferir ninguna religión, no optar por ninguna religión de Estado, habla de la tolerancia. Ya vimos que implica la tolerancia desde el Estado, es decir, que yo tengo que darle lugar a todas las religiones, todas las visiones, en este caso religiosas, escucharlas y que se puedan manifestar. Se supone que acá pongo, no sé, se puede cargar desde acá dos cosas. Bien. Lo que dice el tribunal va a ser una distinción entre la norma, lo que aparenta la norma y lo que dice en realidad y lo que ocurre luego. Dice que la norma tiene apariencia neutral. Si uno va al texto de la norma de la Constitución Provincial de Salta, dice, bueno, hay que enseñar religión y nada más. Entonces, no dice religión católica. Por eso dice la apariencia neutral. Yo voy a enseñar religión, puedo enseñar la historia de las religiones o de las 5.000 religiones que hay, y todos contentos. ¿Sí? Perdón. Juan está rompiendo. Bien. Pero después dice que todo esto se da, la práctica se da en un contexto sociocultural, geográficamente hablando, en la provincia de Salta, un contexto social que está caracterizado por la preponderancia de la población por una de esas religiones, ¿no? Que profesa religión católica. Entonces esto es inevitable y es como que se cuela por todos lados cuando se enseña esta materia. Lo que dice la Corte es que van a existir patrones sistemáticos de trato desigualitario hacia grupos religiosos minoritarios e incluso hacia los no creyentes. ¿Sí? No que profesan otra religión, sino que no profesan ninguna. Entonces, patrones sistemáticos. ¿Por qué es importante la palabra sistemático aplicado al Estado? Porque implica que no hay casos aislados. ¿Sí? A veces cuando se habla de crímenes se dicen excesos. No. Cuando hay un plan sistemático,
implica, en materia de derechos humanos esto tiene mucha relevancia, en este caso implica eso, que hay algo pensado y ejecutado como parte de un plan, de un sistema, de una organización detrás. No algún elemento individualmente realizó tal acción. Bien, o sea, todo esto de privilegiar la religión católica y excluir a los no católicos, esto dice es parte de una práctica sistemática en la provincia de Salta. Bien, todo eso lo lleva a declarar una inconstitucionalidad, ¿sí?, a la Corte de ese inciso N del artículo 27 de la Ley de Educación Provincial. O sea, no declara la inconstitucionalidad de la norma de la Constitución Provincial que da la educación religiosa, pero sí de la Ley de Educación, de esa norma particular, que dice que tiene efectos decisivamente discriminatorios, ¿sí? Y por lo tanto, y aquí está, digamos, ¿por qué se declara la inconstitucionalidad de una norma provincial? Porque encuentra un fundamento en la Constitución, que es una norma superior, jerárquicamente superior, la Constitución Federal. En particular, en los principios de igualdad y no discriminación. ¿En qué artículo encuentro el principio de igualdad? Victoria González, I'm looking at you. ¿En el 16? 16, dice Victoria, muy bien, en el 16. En el 16. Recuerden que la igualdad tiene muchas facetas, muchas formas de ser analizada. Ay, volvió Alejandra. Después te vamos a hacer hablar, Ale, no te escapes. Nos vas a contar tu experiencia. La igualdad, ¿sí? La igualdad de los que están en una situación similar, ¿no? En principio. Y no discriminación. Entonces, la Corte fundamenta en ese artículo y dice que la democracia no se propicia en Salta una educación inclusiva que priorice la igualdad plena de oportunidades. ¿Sí? Eso es como el tema de fondo, la inconstitucionalidad porque hay una discriminación que el Estado no pudo justificar de manera razonable. Luego aborda el tema del formulario que hace firmar a los padres. La Corte lo aborda. Donde le preguntan cuál es, si quieren que su hijo reciba enseñanza religiosa y cuál es la religión que profesan, ¿sí? ¿Qué creencia tienen? Y ahí la Corte considera que la obligación de completar ese formulario, que sea obligatorio para los padres, para las familias, es violatorio del derecho que asiste a toda persona de no revelar un aspecto de su esfera personal, en tanto obliga a divulgar una faceta de la personalidad espiritual destinada a la dimensión propia de cada individuo. Artículo 19. Bien, Marita, 19 de la Constitución. Entonces, se funda en el 16 y en el 19. Por lo tanto, cuando vayamos a armar nuestro holding, tenemos que recordar esos dos artículos, porque ahí están los derechos que resguarda la Corte en este fallo. Derecho a la igualdad y el derecho a la intimidad, a la privacidad, a no estar obligados a divulgar un aspecto de la esfera personal. ¿Sí? En tanto no hay una norma superior que así lo indique justificadamente. Bien. ¿Se puede enseñar religión en las escuelas públicas? Se pregunta la Corte. Y dice, sí, se puede. No es que sea contrario a todo eso necesariamente. Pero hay que enseñar historia y filosofía de las religiones dentro de un plan de estudio que tenga un contenido curricular aprobado de manera formal y en horario de clase para todos los alumnos, todas las religiones, los aspectos históricos y filosóficos como una asignatura más, pero expuestos de manera objetiva y neutral, no por alguien que adscribe a una religión y que tiene encima esa religión, porque la característica además de la religión católica, que es un dato no menor, es que tiene vocación de universalidad. Sos monoteísta y con vocación de universalidad. ¿Qué implica eso?
que quien va a pregonar esa religión necesariamente va a decir, esta es única y está por encima de todas las demás. ¿Se entiende? Porque hay otras religiones que tienen fundamento politeísta y que no tienen vocación de universalidad. De hecho, la gran mayoría no las tiene. El catolicismo, el judaísmo sí, pero hay muchas otras que no. Es como decir, bueno, para ejemplificarlo, esta es mi religión y listo, vos tenés la tuya. Pero el cristianismo, el catolicismo no. Tiene otra concepción. Bien, entonces declara la inconstitucionalidad de esa norma y de la disposición de la Dirección General de Educación Primaria, ¿sí? En cuanto a la práctica, a cómo se venían desarrollando las prácticas religiosas adentro de las aulas de los establecimientos públicos, de las escuelas de la provincia de Salta. Bien, básicamente ese es el fallo, con lo cual el holding es, podés regular la religión, no podés imponer una en particular, y tampoco podés exigir que te digan cuál es la creencia de una familia, de manera obligatoria. ¿Sí? Porque, Pero, ¿sí? perdón, en el ámbito castrense está como una materia más y deben estudiarla todos los cadetes o del Liceo Militar, en este caso del Liceo Militar General San Martín, donde estudió uno de mis hijos. Y es la obligación, porque era una materia más. Si no concurrir a esta materia, la tenía que rendir a fin de año, sí o sí, porque si no... Se cortó. Bueno, hay que ver. Lo que pasa es que en el liceo militar cumple como si fuera una escuela privada. Tiene la obligatoriedad pero bueno, ellos al ingresar al liceo militar aceptan esas condiciones. Como, bueno, a mí me ha pasado de cursar en la Universidad Católica de Salta y estar obligado a tener que estudiar como materia de la currícula teología. Pero funciona así, es como una escuela privada, el liceo militar. Bien. Y también tienen sus propias leyes, profe. Porque ellos se rigen de otras, o sea, tienen su ley, no me sale el nombre, pero también tienen sus propias leyes. Las Fuerzas Armadas, sí, sus propias Código leyes, de sus Justicia propios Militar. tribunales. Exacto, exacto. Pero ahí habría que ver, digamos, lo que decía Juan Luis es que era obligatorio, hay que ver, siguiendo el criterio de la Corte, qué se enseñaba y de qué manera. ¿Sí? Puedo enseñar historia de las religiones, filosofía de las religiones, y eso sería razonable según la Corte. Y después hay que ver esto, si se asimila a un establecimiento público que tiene ciertos fundamentos de neutralidad, laicidad, etcétera, o no, o a uno donde vos decís, bueno, para entrar tenés estas condiciones, si querés entrar y si no, no. Entonces, ahí Tiende ya... a ser como el privado, de hecho, porque aparte es pago, no es algo que viene, por ejemplo, bueno, en el ámbito militar tenemos la escuela de suboficiales y demás, donde ingresa el personal y cobran un sueldo, pero en el liceo, como todos los liceos, son pagos. Por eso tiene estas características, calculo yo, Sí, tiene estas pero el características. carácter de gratuidad o no define aquí necesariamente. Digamos, yo puedo tener una escuela pública que me cobra una cuota a la cooperativa, la cooperadora, y eso no lo define. Define No, es eso sí. qué reglas... Me parece, claro, me parece que el liceo es pago porque en una época, al menos cuando mi hermano fue, tenían doble escolaridad, entonces les daban de comer, pero básicamente es del Estado el liceo militar. Creo. Sí, bueno, obviamente que al pertenecer a una institución como es el ejército, pertenece al Estado. Sí, en ese sentido es verdad. Sí, Después, la otra distinción que tengo que tener en cuenta es que el Estado también subvenciona a los establecimientos educativos de gestión privada.
Sí. parte le da una subvención para pagar los sueldos. Entonces, a veces ni siquiera son 100% privados. Pero bueno, vuelvo al fallo. Ahora vamos a extendernos un poco más, pero digo, para el holding tengo que tener en cuenta esos dos derechos. Y la distinción entre norma y práctica. El juez Rosati, en una disidencia parcial, en principio concuerda con que hay una constitucionalidad en la norma provincial, en la constitución de la provincia, o sea, ahí no ve una ilegalidad manifiesta. Sí cree que hay un problema en la práctica. ¿Y por qué? No porque se enseñe el catolicismo, acá se distingue un poco del voto mayoritario. No hay un problema de que se enseñe la religión católica, sino que él hace hincapié en qué pasa con los no católicos. Él dice, bueno, no hay un problema con que los que son católicos reciban educación católica, pero los que tienen otra educación tendrían que tener la misma posibilidad de educarse en esa religión. E incluso quienes no profesan ninguna religión deberían tener la oportunidad de formarse en otra disciplina. Es decir, tener clase, para decirlo en bruto. No ir al patio a mirar los pajaritos. Dice, mire, si los católicos se quedan en el aula, pero hubiera otra aula donde los no católicos tuvieran otras religiones o tuvieran educación física, bueno, ahí estaría de acuerdo, dice Rosati. ¿Se entiende? Ahora, lo raro del voto de Rosati, que es muy particular, es que declara la inconstitucionalidad de la práctica. O sea, el control de constitucionalidad se amplía en este caso. Siempre distinguíamos, bueno, de oficio, a pedido de parte, control de convencionalidad, todas esas cuestiones, pero acá es declara inconstitucional un hecho, una práctica, algo que sucede en la realidad, no una norma. Entonces, cuando voy al artículo 31, hablo de jerarquía constitucional, cuando voy al artículo 116 y hablo de las funciones del Poder Judicial, y con todo eso construyo una herramienta que es el control de constitucionalidad, según Rosati, en esta disidencia parcial, le tengo que agregar como alcance la posibilidad de que un juez declare inconstitucional una práctica. ¿Qué implica eso en la práctica? ¿Qué efecto tiene si esto fuera una mayoría? Porque dijimos, al ser una disidencia no cuenta, no hace efectos. Pero si fuese mayoría, si fuese parte del voto mayoritario, ¿qué implicaría esto? ¿Qué suponen ustedes? Que sienta un precedente. Sí, ¿qué más? Que no se pueda dar o sea, ni siquiera historia de las religiones, nada en las escuelas, porque lo está declarando inconstitucional que a dar religión. Bien, pero pensemos desde el punto de vista jurídico. Tenemos un fallo. Los fallos son obligatorios para las partes, es decir, benefician o perjudican a las partes. Acá tengo a los padres, los alumnos, y tengo a los educadores. Esta disidencia parcial dice, es inconstitucional la práctica que se está dando en las aulas. Entonces, mi pregunta es... Digamos que no está perdón. No. Digamos que no hay un diseño curricular que rija, oriente esa práctica educativa como cualquier otro espacio curricular. Pero digo, eso está bien, pero pensemos, si yo declaro inconstitucional una norma, el efecto es que para el caso y para esas partes, esa norma no existe. Es como si no existiera. Es como si se hubiera derogado, o como si nunca se hubiera dictado, como lo quieran ver. Ahora, aquí lo que hago es no declarar inconstitucional la norma, sino la práctica. Un artículo. ¿Puedo derogar ipso facto una práctica? No. Declara inconstitucional un artículo de la ley.
Está bien, pero Rosati dice es la práctica, la que carece de constitucionalidad. Claro. Digo, ¿qué No efectos tendría prácticos alcance tiene para eso? todas las no tendría alcance para todos los que justamente llevan a cabo esa práctica, más allá de las partes. Sí, uno podría decir, no es una acción colectiva que incluya a todas las escuelas de Salta. En cierto punto el efecto parecería ser que va en ese sentido. ¿Sí? Si vos declarás la inconstitucionalidad de una norma que se aplica en todo el territorio provincial. Acá Rosati va un poco más allá y declara la inconstitucionalidad de la práctica. Sí. El problema, en inglés hay una palabra que es enforcement, que es cómo yo garantizo, cómo yo fortalezco, cómo yo empodero, podríamos decir, una decisión. La Corte decide esto y Rosati va un poquito más allá. ¿Cómo hago que eso después en la práctica suceda? ¿Cómo hace la Corte para garantizarse que un fallo se cumpla? ¿Sí? Es un desafío eso. Porque, ¿qué pasa el día siguiente? Che, gobernador, me parece que vas a tener que hacer algo con esto. La Corte acaba de fallar en contra. Digo gobernador porque funciona así. Y el gobernador le tendrá que decir al ministro de Educación, y el ministro de Educación llamar a todos los directores de los directores de colegio a los inspectores, y los inspectores a los preceptores, y así a los curas que daban esa práctica, decir, che, necesitamos profesores de islamismo. ¿Tenemos en Salta? Estoy pensando, ¿no? Profesores de Testigos de Jehová y de todos los santos, y no sé cómo se llama. ¿Tenemos profesores o profesoras que puedan dar esas religiones? Che, ¿y cuántas son? Y tenemos 80 religiones en Salta. ¿Podemos dar en 2 horas 80? ¿Tengo que contratar 80 profesores? Piensen en el efecto del fallo. ¿Tengo que habilitar 10 aulas más para que en cada aula haya un chico porque es de otra religión? ¿O los mando todos a hacer educación física y no le doy más religión? Sería más fácil. No doy más catolicismo en las escuelas de Salta. Sería una solución. Entonces, no invado los derechos de nadie. O cambio esa materia por historia de las religiones. Dejo a todos los chicos adentro y les cuento cómo nacieron las religiones, cómo se desarrollaron, la Santa Inquisición, las Claro, guerras. capacitar a todos. ¿Cómo, Alexia? Capacitar a los profesores que sepan enseñar todas las religiones. O por lo menos algo, lo más básico, lo más importante de cada religión. Bien, pero lo primero que tendría que hacer es o pongo a estudiar al cura o pongo otro profesor. Porque el cura me va a dar su religión y está en todo su derecho en hacerlo. Es más, dedica su vida a eso. Pero lo que le tengo que decir al cura, mire, todo bien, pero hágalo en la curia, no en la escuela. O póngase un taller y el que quiera ir va a catequesis a las 4 de la tarde y ahí aprende su religión. Como puede ir a la sinagoga, también a las 4 de la tarde aprender otra religión. ¿Se entiende? A la mezquita o donde sea. Bien, ¿estamos hasta acá más o menos? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, sí. Bien. Rosati dice, no puede haber coerción. No puedo obligar a estudiar una religión. No puedo oprimir a los que no profesan esa religión. Dice, nadie se puede imponer ni puede vetar a otro. Siempre Rosati vuelve con esto, con el diálogo, con el principio de cooperación, con la coordinación, la articulación, el consenso. Ese es el vocabulario de Rosati, y acá dice lo mismo. No importa que haya una religión, el problema es que esa religión monopoliza el espacio curricular y no deja que otras religiones se enseñen. ¿Sí? Entonces invade el pluralismo, la educación integral, etcétera, etcétera. Entonces declara la antijuridicidad, no la inconstitucional. La antijuridicidad de las prácticas. Anoten eso.
Bueno, esto es por encima, muy grosso modo, el fallo. Ahora vamos a ver algunos puntos más específicos. El artículo 49 de la Constitución de Salta dice: los padres o los tutores tienen derecho, si yo tengo derecho me están reconociendo a mí una facultad, entonces por eso la Corte dice, bueno, ahí no tengo problema con este fallo, con esta norma. Tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces, imaginemos que van los padres a una escuela pública a anotar a su hijo y le dice, mire, yo soy maoísta. Estoy de acuerdo con que mi hijo tenga esa educación. Y la prosecretaria de la Secretaría Administrativa de la escuela le dice, ¿Mao qué? No, acá enseñamos catolicismo nada más. Ah, no me están cumpliendo mi derecho. Ahora, si la prosecretaria administrativa le dijera, mire, sí, tengo justo una maestra maoísta que le va a dar clase a su hijo los jueves de 8 a 10, bueno, lo único que me quedó un cuartito ya al fondo con poca luz, poca ventilación, pero va a tener la clase que usted quiere. Bueno, estamos todos de acuerdo. Y después 82 chicos y chicas van a tener religión católica. Si esto fuera así, la Corte no lo ve mal, porque es garantizar un derecho que los padres voluntariamente expresan. Esta es mi religión, quiero que mi hijo se eduque en esta religión, en horario de clase, pari passu todos los otros alumnos, ¿sí? Mientras tengan su propia religión. Esto es la Constitución de Salta. La literalidad, por eso nosotros hablamos de los criterios de interpretación, ¿sí? La literalidad está ok. Todos tienen derecho según sus propias convicciones. Le respeto el principio de libertad en la decisión y después le doy las herramientas. Respeta la neutralidad del Estado, la igualdad y la no discriminación. Por eso la Corte no declara la inconstitucionalidad, insisto, de la Constitución, sino de las normas que están por debajo de esa Constitución. ¿Qué es precisamente la Ley de Educación de Salta? Artículo 27, inciso N, ¿qué dice? Son objetivos de la educación primaria en la provincia de Salta brindar enseñanza religiosa. Fíjense, si yo empiezo diciendo son objetivos de la enseñanza, ahí yo ya tengo la finalidad, con la cual voy a confrontar los medios elegidos para lograr esos objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Brindar la enseñanza que está integrada, y acá están los medios o instrumentos, por planes de estudio que se imparten dentro del horario de clase, atendiendo a la creencia de los padres que deciden sobre la participación de los hijos, e incluir la enseñanza religiosa en el horario escolar dentro de un plan de estudio y con el aval, fíjense, de la autoridad religiosa. La autoridad de cada religión, en este caso católica, debe dar el aval ¿a qué? Al contenido y a la práctica que se da. Entonces, lo que dice la Corte es que todo esto favorece conductas discriminatorias. O sea, la ley de educación de la provincia que dice, voy a dar esta religión y va a tener el aval de la autoridad religiosa, es discriminatoria y viola la esfera de individualidad personal del artículo 19. Y el artículo 16 de no discriminación. Artículo 6 de no discriminación. A ver, ¿tienen por ahí el artículo 16? ¿Quién lee? ¿Qué artículo, profe, tengo acá la Constitución? 16. 16. Acá lo tengo, profe. Lea, por ¿Leo? favor. Sí. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Bien. ¿Alguien escuchó la palabra discriminación? No.
No. ¿Qué palabra sí usa el artículo 16? Igualdad. 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 Y dice no tener títulos de nobleza, que implica ser típico de los reyes. Sí. A partir de mañana yo voy a ser archiduque. Me voy a comprar un título, lo venden acá en la feria, y a partir de ahí voy a tener prerrogativas o privilegios. Sí, prerrogativas. Porque me da un título nobiliario. Voy a la inmobiliaria y me da un título nobiliario. Pero eso no. Bien. ¿Qué otra palabra usa el artículo 16? Fueros personales. Fueros personales. ¿Qué son los fueros personales? Un fuero es como... Fueros personales serían los derechos que acompañan a cada una de las personas. O sea, esos serían como los fueros. Hay personas que tienen fueros políticos, por ejemplo, pero en el caso de cada uno tiene un derecho. Bueno, estamos acostumbrados a hablar, sí. Los fueros son los que tienen los diputados, los senadores, todos los que están en el gobierno. Esos son los fueros a lo que se refiere el artículo. ¿Y a qué efectos tienen esos fueros? ¿Qué quiere decir que tienen fueros los legisladores? Que no pueden ser juzgados no pueden ser juzgados común a nosotros. ¿Nora? Inmunidad. Inmunidad. ¿Y qué implica la inmunidad? Que no pueden ser tocados o alcanzados por algún tipo de ley. Bien. El efecto es que no pueden ser llevados a un estrado penal. Claro. Ese es el efecto. A veces se habla de inmunidad diplomática también, ¿sí? No me pueden detener, soy un diplomático, la valija diplomática, paso la valija ahí, no como la de Antonini, sino la que trae los efectos. Porque pero en cierto sentido es un privilegio. Es un privilegio que está basado en un fundamento superior. En el caso de los diputados y senadores, el fundamento es que no se los persiga por lo que opina y lo que pueden fallar, aprobar en el recinto. Es decir, a favor de la libertad para que se expresen, sobre todo las minorías, y que no puedan ser perseguidos judicialmente. Ese es el sentido del fuero legislativo. Pero hay otro tipo de... Sí. Yo no sé por qué, tengo acá anotado en lápiz principios de seguridad. Sí, puede ser. Tengo que acordar por qué lo puse. La seguridad de Estado muchas veces también otorga esos reconocimientos a los jefes de Estado cuando están en funciones. En la última instancia siempre es la materia penal, pero hay otras que son más administrativas, si se quieren, que también juegan en muchos casos. Pero lo que me importa es que, releyendo el artículo 16, no habla de discriminación. Eso es una construcción que hacemos nosotros. ¿Qué implica? Que cuando hay una desigualdad que no nos gusta, le llamamos discriminatoria. Ahí dice, para el empleo público, te van a tomar en un ministerio, hacen un concurso. ¿Qué criterio hay que usar para elegir a un empleado público? Del presidente para abajo. Pónganle el presidente, lo elegimos, no sé qué, pero alguien que va a un concurso público, incluso no solo para la administración pública, puede ser para la justicia o para los empleados del Poder Legislativo. Sí, nosotros... Idoneidad sería profesor. Idoneidad, dice el artículo 16. El único criterio es la idoneidad. ¿Sí? Si digo el único, ¿qué dejo afuera? ¿Qué otros criterios podrían sumar? Muchos. Para acceder a un cargo. La nacionalidad, por ejemplo. La nacionalidad, eso lo vamos a ver con Hoff, ¿sí? Si sos extranjero quedas afuera. ¿Qué otro criterio? A ver. El sexo. El sexo, ¿sí? Si sos mujer o no binario, no te quiero solo hombres. ¿Qué más? Podría migrar la religión también. Podría ser la religión.
podría ser la religión, no te tomo en Nivel este de caso estudio. por la... ¿Cómo? La edad. La edad. Podría Nivel de ser estudio. La edad. altura, ¿Sos muy la viejo estatura, o sos muy joven para este cargo? Te dejo afuera. también la estatura, si se toma en condiciones físicas, o Altura, la cara, sí, o- o si es rubio o moroso. Gabrielito. Perfecto. ¿Qué otro? Nivel de ¿Cuáles son educación. los típicos, criterios típicos que se denuncian? Ideología. ¿Cómo, Gonzalo? Ideología. La ideología. Lo tomó porque piensa como él. ¿Sí? La ideología política, la ideología, no sé, cultural, filosófica, religiosa. O sea, son una casta, son un grupo que se eligen entre ellos. Alguien escribió hoy el nepotismo. Sí, profe, yo, ¿Qué relativo es al eso? parentesco, más que por las atribuciones de que realmente esté preparado para el puesto, se prioriza más bien por ahí un lazo familiar o amiguismo. Bien. Entonces, ¿a quién nombro? A mi pariente, a mi primo, a mi hermano, a mi mujer. ¿En a tu mi tiempo era el novia. clientelismo? Bien, y el clientelismo es eso, bueno, sí, por un beneficio electoral, entonces si vos me votás, te doy un carguito, y si te quiero echar de mi casa, por ahí te doy también un puesto en la organización en la que estoy. Entonces la Corte desecha todos esos criterios y dice, el único es el de la idoneidad. Después habrá que ver qué consideramos idóneo para cada cargo. Pero lo cierto es que, en principio, y para hacerlo muy esquemático, solamente tenés que acceder a un cargo público, no privado, público, por tu capacidad laboral, por tu razonamiento, etc. No importa si sos hombre, mujer, extranjero, petizo, católico, radical, peronista, socialista, o lo que fuera. Ahora bien, nosotros construimos después la doctrina, la jurisprudencia, que lo demás, los otros criterios, son discriminatorios. ¿Sí? Y con los tratados de derechos humanos todo esto se potencia. ¿Por qué? Porque se deja más en claro que en el artículo 16 cuáles son las prácticas discriminatorias y qué efectos tienen y qué hay que exigirle a la autoridad para que no las cometa. Entonces aquí viene la construcción de la categoría de la idea de las categorías sospechosas y todos los efectos que eso tiene. Nosotros lo vamos a ver en varios fallos. Entonces, ¿qué dice ahí la Corte? Que se da un escrutinio más estricto, un control de constitucionalidad más estricto que invierte la carga de la prueba. Esto ya lo vimos, retomo con eso. Pero hay otro concepto del que no hablamos todavía, que es el de desigualdad estructural. ¿Sí? Grábenselo. Desigualdad estructural quiere decir, no importa si una persona, por ejemplo, no importa en Salta si una persona es no católica. Lo que importa es que va a haber grupos que tienen tendencia a ser minoritarios, ¿sí? Quedar por fuera de la regla de la mayoría. A esos grupos minoritarios, sea en este caso por su concepción religiosa, pero puede haber gente en minoría por su condición física, social, económica, sociocultural, o que sea. El concepto de minoría es un concepto estructural. Y dice la Corte, hay reglas en un sistema democrático que garantizan los derechos de las minorías. Y el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de las minorías. Sobre todo de los grupos vulnerables, porque puede haber una minoría privilegiada, una élite económica. ¿Sí? Hay 13.000 contribuyentes que pagaron impuestos a las grandes fortunas. ¿Son una minoría? Y sí, dentro de 45 millones son una minoría. Pero no son una minoría vulnerable, claramente, porque con un poderío económico uno satisface un montón de necesidades. Entonces, hay minorías y minorías, pero las minorías vulnerables, a esas el Estado les tiene que prestar especial atención y tiene que destinar fondos para garantizarle los derechos. Y si hablamos de tolerancia, les tiene que garantizar participación en la arena pública y una representación política, y que su voz pueda ser escuchada y tenida en cuenta.
Entonces, todo esto hace una perspectiva, dice la Corte, perspectiva estructural que tiene en cuenta al individuo como integrante de un grupo dentro de un contexto social y a quien va orientada las políticas públicas y las prácticas que derivan de esas políticas, ¿sí? A esos grupos desventajosos, con lo cual, dice, es también parte de estos criterios más estrictos al analizar la constitucionalidad. Si ustedes recuerdan a Lavi, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los intereses colectivos, las acciones colectivas que tenían en cuenta intereses individuales homogéneos, causados por un hecho único? ¿Se acuerdan la tercera categoría de Alavi? En algún pasaje, la Corte dice, esto está destinado a garantizar los derechos de los grupos vulnerables que no pueden ir a la justicia, cada uno a presentar un juicio. No tienen acceso a la justicia por los costos que tienen, por el tiempo que lleva, etcétera, etcétera. Entonces, para resguardar el derecho de esos grupos minoritarios vulnerables, es que, entre otras cosas, habilito las acciones de clase, las acciones colectivas. ¿Recuerdan eso? Está ahí, a veces se nos pasa de largo, pero está ahí, está dicho. Después habla la Corte de patrones sistemáticos de desigualdad, ¿sí? Esto de sistemático y estructural son palabras que tenemos que incorporar en este fallo. De trato desigualitario hacia los grupos religiosos minoritarios y hacia los no creyentes. La distinción entre literalidad y efecto de la norma, efecto concreto. ¿Qué más podemos sacarle? Parte del holding, ¿cómo armamos el holding de este fallo? Anota, Sánchez. Dice, no solo son violatorias del principio de igualdad las normas que deliberadamente excluyen a un determinado grupo, sino también aquellas que, como esa ley de educación provincial, tienen comprobados efectos o impactos discriminatorios. O sea, no la literalidad, sí el impacto práctico de esa norma. ¿Sí? Que está como, dice, hay una discriminación encubierta, que está ahí sotoboche, por debajo de la superficie. Bien, el principio de reserva ya lo vimos. Otra parte del holding, cómo construimos el holding. ¿De acuerdo? Regla de derecho que tiene un fundamento normativo y que es lo que va a prevalecer para otros casos, ¿no? Lo que va a ser la doctrina de esta decisión, más allá del efecto práctico para las partes en cuanto a resolución del caso. Bien, dice, ¿se acuerdan lo del formulario que tienen que llenar los padres antes de empezar y que eso va guardado en un legajo del alumno que queda y que hace a su... ese es su currículum, su hoja de vida dentro de la institución por todos los años? A ver, che, mirá, fulanito le pegó al compañero en el recreo, ¿le ponemos amonestaciones? A ver, trae el legajo, a ver qué dice. Voy a ver el legajo. Ah, este es testigo de Jehová. Ah, listo, entonces chalo, porque acá solo queremos católicos. Entonces, el efecto de tener un legajo donde tiene un formulario donde dice cuál es la religión de la familia, dice la Corte, puede tener efectos después en la práctica cotidiana en el establecimiento educativo. Entonces, archivarlo en un legajo como documentación institucional resulta violatorio del derecho a la intimidad, toda vez que la vida, que viola la esfera personal y porque obliga a develar esa faceta de la personalidad. Bien, ¿qué es lo que sí pueden hacer las escuelas de Salta? ¿Qué pueden hacer? Dar el estudio de las religiones como fenómeno sociocultural, en tanto constituye contenido válido de los planes educativos. Insisto, fenómeno sociocultural en la historia de la humanidad. De manera imparcial y objetiva, que respete la libertad de opinión, de conciencia y de expresión. De forma no sesgada,
y que no requiera la adscripción o la adhesión personal de la fe del alumno. O sea, un alumno puede recibir matemática sin ser un matemático de conciencia. ¿Sí? A mí, mire, no me interesa lo que esté me dando, lo aprendo, pero no me interesa. ¿Para qué me va a servir la matemática en mi vida? Lo mismo que decir, ¿para qué me va a servir estudiar el Vía Crucis? ¿Para qué me va a servir en mi vida? Bueno, si se da desde un punto de vista como fenómeno cultural, histórico, bueno, el alumno no tiene que profesar una adhesión a eso que se está enseñando, sino por el contrario, tiene que prevalecer una mirada hacia el razonamiento crítico sobre eso que sucedió. Lo mismo que cuando estudiamos historia, las revoluciones, los procesos históricos, etcétera, etcétera. Bien. Y debe haber un contenido específico. Yo tengo que poder entender unidad 1, la religión en la antigüedad, unidad 2, en la modernidad, unidad 3, Revolución Francesa y los efectos en la laicidad, unidad 4, así. Bien. Bien, vamos a la resolución del fallo. ¿Qué resuelve la Corte? Y es interesante confrontarlo después con lo que resuelve Rosati. La Corte resuelve 3 inconstitucionalidades. La del famoso inciso ñ de la ley de Salta, ¿sí? Porque bajo una apariencia de neutralidad tiene decisivos efectos discriminatorios y viola el principio de igualdad y no discriminación del artículo 16. ¿Sí? En cuanto a las políticas educativas que no son inclusivas. Bien. 2. De la disposición de la Dirección General de Escuelas, en cuanto impone el famoso formulario, que obliga a los padres a manifestar cuál es la creencia y qué quieren para sus hijos y divulgar ese ámbito de la personalidad individual de la familia y las personas. Bien. Y 3, o sea, primero tengo la ley de educación, luego tengo la disposición de la Dirección de Escuelas y después tengo, como tercero, las prácticas religiosas. Declara la inconstitucionalidad de las prácticas religiosas que como consecuencia de todo lo anterior se dictan en las escuelas de la provincia. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Horacio dice Sí, profesor. que sí. Liz Sí, no la profe. veo, pero también dice que sí. Bien. Luego vamos a Rosati. Rosati, bueno, habla de la dimensión negativa y la dimensión positiva y todo este barullo de consenso y de que una religión no puede imponerse a las demás, el derecho al silencio, dice, es decir, a no expresar ningún culto. Mire, yo no adscribo a ningún culto. Habla de la dimensión positiva también, que es la autonomía personal por elegir cualquier culto, cualquier adscripción, y que se extiende a todas las agrupaciones religiosas. Entonces dice Rosati, ¿qué debe hacer la enseñanza religiosa? ¿Qué deberían hacer las escuelas salteñas, públicas, primarias? Bueno, no excluir lo religioso, pero tampoco no ejercer coerción para que los alumnos estudien alguna religión. Ni excluir, ni obligar. Entonces, es decir, ¿podés enseñar catolicismo? Sí, mientras no los hagas estudiar a los no católicos, y mientras a esos no católicos le des otra educación. Entonces dice, ¿qué es lo que está mal en Salta? Que es obligatorio, que se impone, y que además una religión veta a las demás, es decir, no permite que otras religiones se manifiesten, o que los que profesan esas religiones tengan una educación. Bien, vamos terminando. Rosati, ¿por qué tiene una disidencia parcial? Porque no declara inconstitucionalidad de las normas provinciales. ¿Se acuerdan? La Corte declara 3 inconstitucionalidades, una ley provincial y una disposición. Bueno, Rosati no las encuentra inconstitucionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ninguna de ellas obliga a estudiar catolicismo.
como que la literalidad de las normas es tolerancia, es hacia la tolerancia. Pero después, cuando pasás de la norma a la práctica, ahí encuentra el problema Rosati, que también lo encuentra el voto mayoritario. O sea, en eso coincide. En el tercer agravio, si se quiere. ¿Se entiende? No en los dos agravios normativos que encuentra la mayoría, sino en el agravio fáctico. Ahí coinciden mayoría y disidencia. Con lo cual, en cuanto a la práctica, uno podría decir que los 4 votos son coincidentes. Hay un voto unánime en lo que pasa dentro de las aulas salteñas, o pasaba en 2017. Entonces dice, para que la práctica en el aula, en el espacio áulico, me encanta esa palabra, en el espacio áulico, para que esa práctica sea válida, no debe ser obligatoria, no debe ser coercitiva, no debe ser discriminatoria, debe tener un contenido curricular y una modalidad pedagógica, dice Rosati, ¿sí? La forma en que se da las actividades que se llevan a cabo, la mirada pedagógica. Bien, entonces dice que a cambio de todo esto, ¿qué se verifica en Salta? Que hay prácticas coactivas no respetuosas de otras religiones ni de la no religiosidad. O sea, de los que se dicen, yo soy ateo, no quiero que me den nada que huela a religión. Entonces, como no se respetan esos derechos, declara la ilegalidad de esa práctica. ¿Sí? La antijuridicidad, parece el lenguaje de derecho penal, la antijuridicidad de las prácticas que desvirtúan esos derechos, por ser coercitivas, decíamos, discriminatorias. Y lo que dice, como para terminar el voto de Rosati, dice, habla de la implementación de una norma. Y esto está piola, que lo aprendamos, no tanto para esta materia, sino para otras que ustedes van a ver, por ejemplo, derecho administrativo, que tiene que ver con las políticas públicas. Sí, hay un salto, para ponerlo gráfico, del derecho constitucional al derecho administrativo. Uno cuando estudia derecho constitucional, al texto de la Constitución, etc., va a ver todos principios. ¿Sí? O sea, el trabajador tiene derecho a un trabajo digno. Eso dice la Constitución. Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y el Estado, ¿cómo lo vuelca en una política pública? ¿Cómo diseño planes para evitar, por ejemplo, el trabajo esclavo, el trabajo de los menores, todas esas cuestiones? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Para poner ese caso, ¿no? En el ámbito laboral. Hay un montón de ámbitos. Entonces, lo que está poniendo el eje Rosati, es decir, yo puedo tener una norma constitucional hermosa, pero después las leyes que implementan en políticas públicas esas normas y que tienen efectos prácticos, por ejemplo, adentro de un aula, ahí es donde puede haber una disonancia, ¿sí? Una incongruencia, que me lleva a mí, juez, a declarar la inconstitucionalidad o ilegalidad de la práctica, o sea, de la política pública o de cómo esa política pública se manifiesta o se expresa en un ámbito específico, como puede ser una escuela salteña. O sea, la palabra que usa es la implementación de esa política. Ojo, la implementación de esa política. La política puede estar muy bien escrita, respetar todos los derechos, ser tolerante, etc., pero después no tengo 80 profesores de religión, ¿sí? Que sería el efecto de esa norma. Tener 80 profesores de diferentes religiones en horario de clase con un programa definido. ¿Sí? Usted va a dar la religión de los testigos de Jehová. Bueno, este es el contenido que da. Le dicen al profesor de esa religión que va a dar de 8 a 12 a los 3 alumnos cuyos padres dijeron, somos testigos de Jehová y quiero que le enseñen a mi hijo los fundamentos, las prácticas, los ritos de los testigos de Jehová. Pero yo no puedo contratar a un profesor para 3 alumnos. Bueno, macho, si usted quiere dar catolicismo, haga esto.
Si no, no de catolicismo, de historia de las religiones, y va a tener un solo profesor para los 30 alumnos. ¿Se entiende el efecto práctico de esto? Del fallo, porque si no hablamos por allá arriba. Bien, entonces, ¿qué va a pasar el día siguiente? El gobernador lo va a llamar a Rosati y le va a decir, che, todo muy lindo, pero no tengo presupuesto para contratar 80 profesores para las 300 escuelas que tengo en la provincia. Ah, no sé, yo presupuesto no manejo. Llamalo al presidente. Va a llamar al presidente y decir, che, ¿me pasás de la coparticipación 2 puntitos más? Porque si yo quiero cumplir con este fallo, no tengo con qué. Entonces, o andá a pelearte vos con la corte, o hagamos la vista gorda, no me mandes a los inspectores del Ministerio de Educación de la Nación, porque yo no lo voy a cumplir. Bueno, entonces le va a decir el presidente, bueno, y no des más la religión católica. Bueno, pero yo no doy la religión católica, en las escuelas públicas se me incendia la provincia. ¿Cómo se entiende? Y sí, porque el 96% de la población, me vote a mí o no me vote, es católico. Y es una cultura que viene de hace 200 años. Entonces, muy lindo el fallo, pero es impracticable. En esta provincia es impracticable. Yo lo hago, ¿eh? Yo te avisé. Vas a tener que mandar la intervención federal porque me van a incendiar la provincia. Estoy siendo muy, por el absurdo lo digo. Pero ¿por qué insisto con esto? Por los efectos de los fallos. A veces un juez en un escritorio escribe muy lindo, pero después en la práctica suceden cosas. ¿Sí? Claro. Pueden suceder 2 cosas con este fallo, que no se cumpla o que los efectos sean adversos. O no, o tal vez empezó la libertad y todo el mundo está feliz en Salta y viene a ponerle un moñito a algo que debía ser resuelto. No lo sé. Lo que advierto es que es un fallo que pone el acento en lo práctico. Estamos muy acostumbrados a ver lo teórico, ¿no? Las normas, el sistema jurídico, todo eso, y este va por otro costado. Ahora, ¿cómo se garantiza la Corte que después esto efectivamente se cumpla? Es otro cantar, ya pasaron un par de añitos, podríamos ver, ya hacer un relevamiento. Bueno, finalmente antes de cortar, considerando 26 y considerando 37, por ahí pueden sacar elementos para construir el holding del voto mayoritario, ¿no? El 37 es el último, obviamente. Y ahí todo lo de razonabilidad, etcétera, lo van a encontrar. Y el 26 también, de las normas violatorias. Y en el de Rosati, fíjense, el voto de Rosati, otra particularidad, empieza diciendo considerando, primero, segundo, pilipipí, y después de hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, momento. Ah, no. Ahí está, considerando, pero en el considerando número 10, sí, en el considerando número 10 empieza a poner títulos. Negrita, subrayado, tipo manual para alumnos aprendices. Entonces habla de la normativa constitucional sobre el derecho de educación, normativa internacional, naturaleza y titularidad de la pretensión de la provincia de Salta. Bueno, y así sigue. Entonces es muy esquemático en su exposición, bien pedagógico, alcance de la libertad religiosa y las obligaciones del Estado. Bueno, y la sociedad pluralista. Bien. John Rawls, lean a John Rawls. Bueno, largo, bien largo. Y entonces, terminemos. ¿Qué dice Rosati? Declara la constitucionalidad del artículo de la Constitución. Insisto, declara la constitucionalidad de un artículo de la Constitución Provincial de Salta. ¿Es habitual eso? Que un fallo declare la constitucionalidad. Pasando la aspiradora en mi casa.
Punto 1, declarar la constitucionalidad. Es raro, ¿no? Porque la Corte, si no, los fallos tienen que ser kilométricos. Porque por lo general no encuentra inconstitucionalidad. O sea, Marita. No, respecto a lo que usted preguntaba, que por lo general vemos la inconstitucionalidad de una norma, o de un artículo, o de un inciso, pero Sí, no la constitucionalidad. Es la excepción, y la Corte cuando algo es constitucional no dice nada, por lo general no dice nada. Acá Rosati, bueno, refuerza. Después dice, declara la inconstitucionalidad por violación de los artículos 14 y 19, de toda práctica que, o sea, los efectos son amplios, toda práctica que lleva adelante esto y esto y esto que veníamos diciendo recién. Después declara inconstitucionalidad por violación del artículo 16 de la obligación de permanecer en el aula, insisto, de una práctica, de permanecer en el aula cuando se desarrollen clases de religión que no respeten las convicciones de los padres. O sea, no te pueden decir, no te gusta el catolicismo, no importa, sentate ahí, callate y escuchá. 4. Exhorta. ¿Qué era exhortar con H? H inicial, ¿no? H. Incitar a alguna persona a tener una conducta determinada o a hacer algo determinado. ¿Qué dijiste lo primero, Fernanda? Incitar a alguien Incitar. a tener alguna conducta determinada. Obligar, puede ser, profe. Obliga a alguien, ¿no? Ok. La Corte cuando te obliga, y a cantarle a Gardel. La Corte Es un resuelve llamamiento. y hay una obligación detrás. La exhortación no es una obligación. Okay. Es un llamamiento como con fuerza. Exhorto. Sí. Es como una influencia. Le recomienda. ¿Cómo, Fer? Como una influencia. Sí. Ejerce influencia porque lo dice alguien con autoridad, pero es como una recomendación fuerte, no es un consejo, es como, te advierto, casi te advierto tal cosa, ¿sí? O sea, bien imperativo. Tomá la decisión que quieras, vos tomá la decisión que quieras, porque es tu decisión, pero yo te advierto, es mi recomendación, mi exhorto es esto. Bien, ¿y a qué exhorta? Al Ministerio de Educación de la provincia y a las autoridades locales, municipales, ¿a qué? A que instrumenten las medidas necesarias para adaptar los contenidos curriculares de la materia y las modalidades de implementación de esa materia a todo lo que se dice acá, y que disponga el cese de todo rito religioso durante la jornada escolar. Fíjense, le dice al Ministerio de Educación Provincial y a los inspectores municipales. Vieron que siempre decían, cuidado que viene la inspectora, Yo escuchaba esto en la primaria. Y te cerraban la puerta en la cara. Entonces, bueno, ¿qué tiene que hacer? Que cese, o sea, que se termine todo rito religioso durante la jornada escolar. ¿Qué tenemos que derivar de ahí? Que fuera del horario escolar no hay problema. Mirá, a las 5 de la tarde los martes hay catequesis. El que quiera venir, que venga. ¿A la escuela? Sí, a la escuela. ¿Vamos a ir al aula? Sí. ¿Y quién va a ir? No importa, el que quiera. Por fuera del aula viene el cura y vienen solo los que quieran catequesis u otra religión. Pero fuera de la jornada escolar. Bien. Y después la segunda exhortación es también a las autoridades provinciales y municipales a controlar de manera sistemática el cumplimiento de estas pautas. Porque la Corte tiene que resguardarse. ¿Cómo hago para que esto sea efectivo? Bueno, le digo al gobernador y a todos los que están abajo que controle para garantizar la recepción real, efectiva y sin discriminación alguna, tomando en cuenta la opinión de todos los involucrados. Bien. Eso lo tienen que hacer los inspectores. Tienen que ir a las escuelas y fijar. Bien. ¿Quién Eso, interpuso profesora, recurso yo siempre extraordinario? lo vi ser.
¿Ese ¿Cómo? es el óbiter? Sí, las ¿Ese dos es un óbiter? exhortaciones, bien Anita, es el óbiter. Es decir, no es obligatorio para las partes, es una exhortación a las autoridades públicas de la provincia. Bien, el recurso extraordinario fue presentado por la Asociación de Derechos Civiles, ¿sí? Representado por ¿sería esto una acción colectiva? ¿Que tiene como efectos derechos colectivos? No. ¿Tiene la sentencia efectos expansivos? Sí. Sí, dentro de lo público, no de lo privado. ¿Beneficia a los alumnos y alumnas de la escuela 14 de Iruya, municipio salteño, que queda ahí arriba, hermosito en la montaña? ¿Solo a Sí. ellos? No, a a todos, todos. a Es todos. para toda la provincia. Para toda la jurisdicción provincial. Bien, bien. Entonces podríamos decir que es así. Lo presentó una asociación con algún afectado y el hecho único que genera la lesión es esa normativa provincial, ¿sí? Aunque después hay múltiples prácticas que se denuncian como violatoria de esos derechos. Bien, basta, terminamos. Castillo. Chao, Castillo. Las 12 del mediodía. Con Bien. razón mis perros ladran, tienen hambre. Tienen hambre, todos tenemos hambre. Voy a hacer una cosa. Voy Tengo a que cerrar mi